Ya que celebraremos el día de hoy, me permito darles en primer término la más cordial bienvenida al público que nos acompaña. Asimismo, estimo pertinente hacer la aclaración en mi carácter de presidenta de este honorable Congreso del Estado, de que el día de hoy no se discutirá iniciativa o dictamen alguno que guarde relación con el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo. Incluso, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del Reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Continúo. Incluso ni siquiera se ha presentado iniciativa alguna en relación con este tema, por lo que tampoco está pendiente por ser analizado en comisiones. Hecha la precisión anterior, si es de su deseo permanecer en este recinto legislativo durante la presente sesión, son bienvenidos a esta su casa, solicitándoles nuevamente de la manera más atenta, guarden orden para el correcto desarrollo de la sesión. Sean bienvenidos todas y todos los presentes. Muchas gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy jueves 10 de octubre de 2019, siendo las 12 horas con 11 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 1 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría dé a conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaratoria del quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Cuarto, síntesis de comunicaciones. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de igualdad y equidad de género, de Hacienda, de los recursos públicos por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código para el Estado de Colima y de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. Sexta, lectura, discusión, aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, de Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, de comunicaciones, transportes y movilidad, y de participación ciudadana y de peticiones por el que se propone reformar distintas leyes del Estado de Colima. Séptimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Coquimatlán, Colima. Octavo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Desarrollo Urbano, municipios y zonas metropolitanas, por el que se propone autorizar y desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un predio ubicado en el municipio de Tecomán, así como su donación a título gratuito. Noveno, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Igualdad y Equidad de Género,
por el que se propone declarar el 10 de junio de cada año como Día Estatal de la Paridad de Género. 10º, lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo parlamentario con proyecto de acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que se proponen las fechas, los horarios y los términos en que tendrán verificativo las comparecencias de las y los titulares de diversas secretarías de la Administración Pública Estatal, así como de la Contraloría General del Estado, en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno. 11º, asuntos generales. 12º, convocatoria a sesión ordinaria. 13º, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acabo de ser leído. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucción de la presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que se sujetará esta sesión pública ordinaria número 1 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento a las indicaciones de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes. La de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, presente. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos, ausente con justificación. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García, ausente con justificación. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Almalicet Anaya Mejía, ausente con justificación. Aquí te entrego las. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Presente. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisset Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernández. Diputada secretaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito nuevamente a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios y diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Ciudadana Presidenta, informa usted con los que están presentes 22 diputados
de los 25. 3 con justificación. Solicito a las y a los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de que existe quórum legal con la asistencia de 22 diputadas y diputados, siendo las 12:20 del día 10 de octubre del año 2019, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 1, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura de la paridad de género, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera y 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de igualdad y equidad de género y Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias. Con el permiso de la mesa directiva, Adelante, diputado. con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, con el permiso también, es un placer saludar a quien hoy gratamente nos acompañan. Bienvenidos. Diputada presidenta, con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de los dictámenes para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente pasar a su discusión, votación, solicitándole que se inserten de forma íntegra en el diario de debates.
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a la diputada presidenta que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se le concede el uso de la voz al diputado Arturo García Arias para que inicie con la lectura en los términos aprobados. Muchas gracias, presidenta. Dictamen número 52, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Igualdad y Equidad de Género y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a las iniciativas presentadas por el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima, así como por la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, relativas a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y Ley de Hacienda del Estado de Colima. A las y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de igualdad y equidad de género y de Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas presentadas por el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima, así como la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna y la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, relativas a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima, de conformidad con los siguientes. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Primero, se reforman los artículos 134, 134 bis, 135, 136, 137 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 82, todos del Código Civil para el Estado de Colima en los siguientes términos. Artículo 82. El reconocimiento hecho con posterioridad al nacimiento administrativamente actualiza su identidad y relación filial en los demás actos y hechos del Estado civil en que hubiera intervenido mediante los procedimientos de aclaración y complementación de actas. Artículo 134. Las actas del Estado civil que se encuentren en los archivos físicos o electrónicos del registro civil podrán ser anuladas, rectificadas o modificadas por resolución emitida por autoridad judicial competente en los siguientes casos. Fracción primera, la nulidad de las actas del registro civil solo podrá ser decretada cuando se compruebe que el acto registrado no pasó, existan dos o más registros que de un mismo acto o se está en los casos de nulidad de matrimonio decretada conforme a este código por la autoridad judicial. Declarada la nulidad, el juez remitirá copia de la resolución a la Dirección General de Registro Civil a efecto de que proceda a ordenar la anotación en el acta correspondiente, cuidando que la misma anotación se haga en los tantos que obran en los archivos de la Oficialía del Registro Civil. Y segunda fracción, la rectificación o modificación de las actas del Estado civil por la vía judicial procederá en los siguientes casos. Inciso A, en los casos de desconocimiento o reconocimiento de la paternidad o maternidad y de la adopción de conformidad con lo previsto en el Código. Inciso B, en el caso de lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 134 bis de este Código. Inciso C, cuando se resuelva improcedente la rectificación administrativa. Y inciso D, cualquiera de los demás casos no previstos en la vía administrativa. Artículo 134 bis. Las actas del Estado civil que se encuentren en los archivos físicos o electrónicos del Registro Civil del Estado podrán ser aclaradas, complementadas o rectificadas a través de procedimientos administrativos seguido ante la Dirección General de Registro Civil
mediante el cual emite resolución administrativa que así lo ordene en los términos del presente artículo y del reglamento de la materia en las siguientes hipótesis. 1. La aclaración procede cuando en ellas existan errores de escritura, mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales, siempre y cuando resulten obvios. 2. La complementación o ampliación procede cuando del contenido del acta del Estado civil se desprendan de manera indubitable datos y circunstancias relacionadas directamente con la persona registrada que en su oportunidad no haya sido correctamente definidos y determinados o que no se hayan levantado en formatos autorizados. Y 3, la rectificación por vía administrativa procede cuando se solicite variar el nombre de las personas registradas o nombres de las personas que intervinieron en el acto o alguna otra característica esencial de la identidad de la persona, excepto cuando dicha corrección implique cambio o derechos y obligaciones relacionadas con la afiliación y el parentesco o cuando éstas tengan su origen en sentencias judiciales. En estos casos, dichos cambios deberán solicitarse ante la autoridad jurisdiccional que corresponda. La rectificación de acta por la vía administrativa procederá en los siguientes supuestos. Inciso A, cuando una persona sea conocida con nombre diferente al que aparece en su acta de nacimiento a fin de adaptarlo a su realidad social, derivado del uso invariable y constante de otro diverso de su vida social y jurídica, sin que afecte los apellidos. Inciso B, cuando el nombre propio impuesto a una persona le cause afrenta a su dignidad humana como consecuencia de la exposición al ridículo. Y C, en los casos de homonimias, si la causa perjudicó moral o económico, si causa perjuicio moral o económico. La aclaración y complementación se tramitará y resolverá en un plazo no mayor a 3 días hábiles. La rectificación se tramitará y se resolverá en un plazo no mayor a 15 días hábiles. En todos los casos, la Dirección General de Registro Civil informará de su resolución a la Oficialía de Registro Civil competente, al Archivo Estatal de Registro Civil, así como al Registro Nacional de Población e Identidad Personal, para que se hagan las anotaciones que correspondan. Declarada la aclaración, complementación o rectificación en los casos que establece el Código, se asentará la misma en el acta de nacimiento, subsistiendo en los libros del Registro Civil los datos de la persona que primeramente se haya asentado, la copia certificada del acta con la anotación que recaiga a esta le servirá al interesado para aclarar su identidad ante todo tipo de autoridades. Una vez resuelta y asentada la aclaración, complementación o rectificación del dato que corresponda no podrá ser objeto de modificación posterior por vía administrativa, sino mediante la autoridad jurisdiccional competente. Tampoco podrá modificarse si la misma tuvo su origen en sentencia judicial. No obstante, solo procederá la modificación mediante la fe de ratas cuando haya inconsistencias en la anotación con relación a la resolución correspondiente. La rectificación, nulidad, aclaración o complementación del cambio de nombre de una persona no liberan ni eximen a ésta de responsabilidades, derechos u obligaciones contraídas o que tenga actualmente con el nombre o apellido anterior. En todo caso, la nueva identidad de la persona deberá asentarse en los demás actos del Estado civil en que participe. Artículo 135. El procedimiento administrativo ante la Dirección General de Registro Civil previsto en el artículo 134 bis de este Código se sujetará a las siguientes reglas. 1. Se iniciará con la sola comparecencia de cualquiera de los interesados o de quien acredite tener interés jurídico en términos de lo previsto en el artículo 136 del Código Civil, de manera verbal o por escrito ante la Dirección General de Registro Civil, para lo cual será necesario exhibir el acta del Estado civil respectiva resguardada en la oficialía y en el archivo central, las pruebas que aporte, haciéndose constar la personalidad y concurrencia del interesado. 2.
Recibida la solicitud del director general de Registro Civil, resolverá lo que proceda dentro del plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 134 bis del código, de este código, comunicándola de inmediato al oficial del Registro Civil que corresponda para que realice las anotaciones marginales a las que haya lugar dentro de 24 horas siguientes y notifique al interesado. 3. La resolución que se dicte podrá ser impugnada por interesado en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Colima y sus municipios. 4. Cualquier tercero podrá demandar en juicio ordinario en cualquier tiempo del oficial y el director general de Registro Civil invocados y de quienes se hubieran aprovechado de la aclaración o modificación del acta respectiva, la anulación de la resolución definitiva dictada en los términos de la fracción anterior. En estos casos, con la sola presentación de la demanda se suspenderán los efectos de la declaratoria administrativa y se mandará prevenir al interesado bajo el apercibimiento de la pena de que corresponda por el delito de desacato a la autoridad que se abstenga de utilizar copias certificadas de acta respectivas donde se aparezca la anotación del juicio. Artículo 136. Pueden promover la rectificación o nulidad de las actas de los hechos o actos del Estado civil, ya sea por la vía judicial o administrativa. Fracción primera, la persona cuya acta del Estado civil se trata. Fracción segunda, las personas que se mencionan en el acta como relacionadas con el Estado civil de la persona registrada, solo en cuanto a sus datos se refiere. Fracción tercera, los herederos de las personas comprendidas en dos fracciones anteriores o por conducto del albacea. Cuarta, los tutores o personas que ejerzan la patria potestad o tutela de los menores e incapaces. Quinta, en el caso de los procedimientos administrativos, los terceros que se apersonen en términos del artículo 44 de este código. Y sexta, las demás personas a las que la ley concede expresamente esa facultad. Artículo 137. El juicio de rectificación, de modificación o de nulidad de acta se seguirá en la forma que se establezca el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Artículo 196 bis. Desde el momento que se ejerza la violencia económica y o patrimonial contra uno de los cónyuges, cesarán los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan al cónyuge agresor, y esto no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso. Segundo, se adiciona la fracción 18ª bis al artículo 48 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en los siguientes términos. Artículo 48, fracción 18ª bis, por el procedimiento de rectificación administrativa del nombre de las actas del registro civil, 13,000 UMAS. Transitorio, 13.00 UMAS. Transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, el Poder Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto para que lleve a cabo las reformas reglamentarias que se deriven de este, así como las que se requieran al sistema de registro civil. El gobernador del Estado dispondrá, se publica, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado presidente Julio Anguiano Urbina, diputado secretario Rogelio Humberto Rueda Sánchez, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes, diputada vocal Ana Karen Hernández Aceves y diputado local Arturo García Arias. Por la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, diputada presidenta Ana Karen Hernández Aceves, diputada secretaria Francis Anel Bueno Sánchez, diputada secretaria Ana María Sánchez Landa. Por la Comisión de Estudios Legislativos, diputado local Luis Fernando Antero Valle, diputado vocal Luis Fernando Antero Valle, diputado vocal Vladimir Parra Barragán, diputada secretaria Rosalba Farías Larios, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes y el de la voz, diputado presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132, 136, fracciones
sexta y séptima de su reglamento se pregunta a las y a los compañeros diputados si se acuerdan, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en su momento la diputada o el diputado que desea hacerlo. Si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Jazmín García, a favor. Blanca Oliviera, a favor. García Arias, a favor. Araceli García Muro, a favor. Rogelio Salinas, a favor. Julio Anguiano, a favor. Montero, por la afirmativa. Greta Alculín, por la afirmativa. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Ana Landa, por la afirmativa. Fernando Escamilla, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Claudia Aguirre, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Le informa a usted, diputada presidenta, que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, de Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, de comunicaciones, transportes y movilidad, y de participación ciudadana y peticiones, por el que se propone reformar distintas leyes del Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Araceli García Muro.
Buenos días, con su permiso, Presidenta, y diputadas y diputados y personas que nos acompañan. Este dictamen, que es el número 53, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, comunicaciones, transportes y movilidad, y de participación ciudadana y peticiones correspondientes a reformar distintas leyes del Estado de Colima. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 y 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el artículo 4, fracción octava de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Colima para quedar como sigue. Número 8, los adultos mayores. Artículo segundo, se reforman los artículos 11, fracción cuarta, 100, fracción cuarta, inciso P y 101, inciso K de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 11, número 4, Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima. Artículo 100, letra P, director del Instituto de Atención de los Adultos Mayores. Y artículo 101, letra K, niñez, juventud, discapacidad y adultos mayores. Artículo tercero. Se reforman en el tercer párrafo del artículo 53, así como segundo y tercer párrafo de la fracción primera y segundo párrafo del inciso primero de la fracción sexta del artículo 55B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 53. Por los conceptos a que se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados, acreditados por una institución de salud pública y adultos mayores tendrán derecho a un descuento del 50% de la cuota establecida respecto a un vehículo que tenga en propiedad y que éste sea de uso particular. Artículo 55B. Por los conceptos consignados en los incisos A, B, C, D y E, a que se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados, acreditados por una institución de salud pública y adultos mayores, tendrán derecho a un descuento del 50% de la cuota establecida únicamente para el caso de licencias para conducir vehículos de uso particular con vigencia de 4 años. Las personas adultas mayores acreditarán ser de escasos recursos económicos mediante constancia expedida por el Instituto para la Atención de Adultos Mayores. Por los conceptos consignados en los incisos A, B, C, D, E y H, las personas que acrediten ser jubiladas o pensionadas por una institución pública, discapacitados, acreditados por una institución de salud pública y adultos mayores, tendrán derecho a un descuento del 50% de la cuota establecida, únicamente respecto a un solo vehículo del que acredite ser propietario y que éste sea de uso particular. Artículo cuarto. Se reforman los artículos 7, fracción primera, artículo 13, fracción 29, artículo 86, fracción 24, artículo 87, párrafo 2, artículo 197.2, artículo 376, fracción tercera,
de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 7, número 1, peatones, en especial personas con alguna discapacidad o movilidad limitada y otros sectores de la población con necesidades especiales como población infantil, adultos mayores y mujeres en periodo de gestación. Artículo 13, artículo 59, grupo vulnerable. A los sectores de la población que por cierta característica puedan encontrar barreras para ejercer su derecho a la movilidad, tales como población de bajos ingresos, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en estado de gestación y población infantil y demás personas que por su condición particular padezcan exclusión social. Artículo 86, 24, tratándose del transporte colectivo urbano, suburbano y foráneo, deberán destinarse para personas con discapacidad y adultos mayores cuando menos 2 asientos por cada 10 que tenga el vehículo, debiendo estar estos situados cercanos a la puerta de acceso, los cuales deberán contener un emblema o leyenda para su identificación. Preferentemente, las mujeres en periodo de gestación tendrán derecho a utilizar cualquier asiento. Y, número 2, además tendrán la obligación de vigilar que los operadores del servicio público de transporte brinden especial atención y auxilio a los ascensos y descensos de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en periodos de gestación y menores de edad. Asimismo, se permitirá el acceso de perros guía para invidentes o la aportación de prótesis o cualquier aparato necesario para el desplazamiento de un discapacitado, siempre que el espacio del vehículo lo haga posible. Artículo 197. 2. Los vehículos destinados a la prestación del servicio del transporte deberán cumplir con las especificaciones sobre antigüedad, técnicas ecológicas, físicas, antropométricas, de seguridad, de capacidad, de comodidad y especiales para usuarios convencionales con discapacidad, mujeres en periodo de gestación y adultos mayores que se establezcan en la concesión, permiso o autorizaciones especiales. Artículo 373. Tercero, los adultos mayores o de la tercera edad de 60 años o más. Artículo 5. Se reforma el artículo 21, fracción 16 de la Ley Estatal de Obras Públicas para quedar como sigue. Artículo 21. Artículo 16. Las instalaciones públicas deberán asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito y sin barreras arquitectónicas para todas las personas y deberán cumplir con las normas de diseño y señalización que se emitan, circulaciones, servicios sanitarios y demás análogas para las personas con capacidades diferentes y adultos mayores. Artículo 6. Se reforma el artículo 80 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 80. Tanto el mecanismo de votación como el lugar en que se lleve a cabo deben ser incluyentes para personas con discapacidad y adultos mayores, además de garantizar al público en general la mínima carga posible en la etapa de votación. Artículo 7. Se reforman los artículos 12, fracción séptima, 22, fracción cuarta, de la ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima para quedar como sigue.
Número 7, todas las demás que se contemplan en la legislación para la protección de los adultos mayores vigentes en el estado de Colima. Cuarto, todas las demás que se contemplan en la legislación para la protección de los adultos mayores vigente en el estado. Artículo 8. Se reforman los artículos 1º, 4º, fracción 5ª, 8ª y 11ª. 8, fracción 16ª, 22, 60, fracción 1ª y 2ª de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto crear la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor como un órgano dependiente del Instituto para la Atención al Adulto Mayor. Artículo 4. Para los efectos de esta ley, además de las definiciones que se contienen en la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima, Ley de Asistencia Social y el Reglamento de los Comités de Consulta y Participación del Bienestar Social de los Adultos Mayores, se entenderá por: quinto, Ley para los Adultos, a Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima. Octavo, instituto, al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Colima. 11º, comités, a los comités de consulta y participación del bienestar social de los adultos mayores. Artículo 8, corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley para los adultos, así como las siguientes. 16º, levantar acta circunstanciada de hechos respecto del abandono, lesiones, descuido, negligencia, explotación y en general cualquier circunstancia que atente contra los derechos del adulto mayor, firmándola con asistencia de 2 testigos. Artículo 22. Toda persona o institución que tenga conocimiento de que un adulto mayor se encuentre en cualquiera de las situaciones de violación a sus derechos mencionados en la presente ley, deberá comunicarlo en forma inmediata a la Procuraduría, sin perjuicio del derecho que corresponde al adulto mayor y de hacerlo personalmente. Número 60, artículo 60. La observación por escrito acerca de la violación o amenaza contra el derecho de que se trate en el caso particular, citándolos para ser informados debidamente sobre los derechos de las personas adultas mayores. Número 2, conminarlos para que cese de inmediato la situación que viola o pone en peligro el derecho en cuestión cuando la persona llamada no se presente en un plazo conferido para tal efecto, o bien cuando se haya presentado, pero continúe en la misma situación perjudicial a la persona adulta mayor. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Arturo García Arias, presidente. Diputada Rosalba Farías Larios, secretaria. Diputada Guillermo Toscano Reyes, secretario. Diputado Luis Fernando Antero Valle, vocal. Diputado Vladimir Parra Barragán, vocal. Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, diputada Araceli García Muro, presidenta. La de la voz, diputada Rosalba Farías Larios, secretaria. Diputado Arturo García Arias, secretario.
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, diputada María Remedios Olivera Orozco, presidenta, diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, secretaria, diputada Araceli García Muro, secretaria, la de la voz, diputada María Guadalupe Berber Corona, vocal, diputada Rosalba Farías Larios, vocal, diputada Gretel Kulin Jaime, vocal, diputado Vladimir Parra, vocal. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado Julio Anguiano Urbina, presidente, diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario, y diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario. Diputada Ana Karen Hernández Aceves, vocal, diputado Arturo García Arias, vocal. Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, presidente, diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, secretario, Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, diputada Jazmín García Ramírez, presidenta, diputada Ana María Sánchez Landa, secretaria, y diputado Julio Anguiano Urbina, secretario. Con este dictamen, si es de aprobarse por todos los compañeros diputados, que ahorita se someterá al Pleno, se está armonizando todas las leyes del Estado de Colima en la cuestión de adultos mayores, porque antes era adultos en plenitud, y pues de plenitud no hay nada, porque para vivir una vida plena se ocupa vivir una vida digna, y los adultos mayores no cuentan muchísimos con eso. Con esto se da esa pauta para que todos podamos votar este día y podamos realmente armonizar nuestra ley estatal con la nacional. Es cuanto. Muchas gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y a los diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría Recab. Adelante, diputado. Fernando. El dictamen es nada más para ver si en esta sesión se discute y se vota este dictamen. Pero es en la siguiente discusión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa de la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Adelante, diputado Fernando Escamilla.
Con el permiso de la mesa directiva, gracias, diputada presidenta. Estamos a favor, creemos que es algo bueno, diputada compañera. Nada más lo que sí queremos comentar es de que pues no vemos por qué se nos toma en cuenta en la hoja de dictamen cuando no se nos invita a participar en dicha propuesta. O sea, nosotros no fuimos convocados, imagino que no nos vio porque no fuimos invitados y la Comisión de Movilidad pues nunca se presentó. En esto pues es bueno, ¿no? La intención es muy buena, pero podría no serla. Ahí lo dejo de tarea. Gracias. Terminando las intervenciones, si no hay alguna otra intervención. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Con permiso de la mesa directiva y dar la bienvenida a todas y todas los que están en este momento haciendo su derecho a manifestarse por un tema que traen en lo personal. Mi comentario es en el mismo sentido, porque después viene otro dictamen para que quede establecido el día 10 de junio la inclusión de la equidad de género, y quiero ver si trae también un proyecto o una propuesta, porque no solamente es venir a establecer el día, sino que me demuestren a mí con hechos que sí incluyen en el Congreso la equidad, porque la equidad no solamente es la diferencia entre hombre y mujer, porque la equidad es la participación de todos, porque no solamente se les dé juego a uno o dos diputados, los dictámenes diarios vienen en el mismo sentido, sin señalar la hora ni el día, donde se hacen las reuniones, donde se convoca. Entonces, si vamos a seguir así, por más que insista en abonar a la cordialidad, en ya eliminar esos tiempos de campañas y esos matices de gris con los que viven diario, pregonando lo contrario, quienes se sienten réplica fiel del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo invitaría pues a que ya en ese sentido se tome en cuenta la participación de todas las comisiones. Yo subí una iniciativa para reformar el artículo 53, donde ya se le diera a cada comisión la responsabilidad y el respeto que tiene cada quien preside, pero aunque las cambian cuando quieren, con esas venganzas y esos revanchismos con los que viven, pues yo ahora ya no tengo la comisión que tenía, pero tengo otra y la voy a trabajar, y la estoy trabajando. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no integrar a los compañeros? Si ese artículo 53, ¿desde cuándo se está relegando y dejando pasar? Y una iniciativa que viene y propone una compañera o compañero diputado, a la siguiente semana ya sale a dictamen. Ahora ya vi que un diputado recibió una copia de la modificación que se hizo a la ley orgánica en 3 facetas, y yo como coordinador no la he recibido y no se ha tocado ese trabajo que yo solicité se hiciera para que recaigan las comisiones correspondientes y no solamente en estudios legislativos y puntos constitucionales todos los dictámenes. Es cuanto, presidenta.